Saludos amigos, despierta tu corazón. Soy John Freddy Tamayo. Bienvenidos a Tips, un espacio para personas analíticas, proactivas, pensantes y racionales. Es momento de reflexionar. La máxima victoria se deriva de una satisfacción interior, de saber que has hecho lo mejor, obteniendo el máximo provecho de lo que pudiste dar. ¡Qué profundidad! Un gusto estar aquí con ustedes como todos los miércoles. Hoy vamos a hablar de cosas delicadas, interesantes, pero que debemos saber. Hoy vamos a hablar del tema de la cuota alimentaria, o ese dinero que ustedes ven que cada mes le debe dar los padres a los hijos, pero hoy vamos a ver que se debe no solamente de padres a hijos. Estamos hablando de alimentos que se deben a los menores de edad por padres o abuelos, pero también hablamos de alimentos que se deben a los parientes, en su momento a nuestros padres, abuelos y en caso que lo soliciten a los hermanos, y en ese orden de ideas al cónyuge o compañero permanente. Esto y mucho más solo en Tips. Alimentos del niño o menor en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Allí es el sitio donde se hace una conciliación, donde se cita al padre que no está viendo por el niño y quien debe los alimentos. Primero, para fijar una cuota y que ésta no se quede en palabras sin cumplimiento. Alimentación no solo es comida, también es vestuario, salud y recreación. Se deben de tener en cuenta dos cosas: la capacidad del alimentante y la necesidad del alimentado. Los alimentos se dividen en dos categorías, que son los necesarios y los que vamos a dejar de tema jurídico, que se llaman congruos, que no se los voy a explicar, pero los necesarios sí son los que típicamente un niño normalmente necesita para ir al colegio, para pagar sus onces, para pagar su colegio, para pagar las actividades extracurriculares que tenga en el colegio. De tal manera que cada padre debe de dar hasta un 50%. Decimos que se dan alimentos hasta la minoría de edad, o sea 18 años, o se puede extender por dos circunstancias. La primera, porque el infante o el alimentario tenga incapacidad física y mental que le impide ejercer un trabajo para su subsistencia. También lo permite hasta los 25 años, pero en este caso es cuando el joven tiene su mayoría de edad, pero está estudiando y no trabaja, y los padres le ofrecen una ayuda para una primera profesión. ¿Puedo tener la mitad del tiempo a mi hijo? Es la pregunta que se hacen todos los padres. Sí, se puede asumir mientras se pasa el tiempo con el padre o madre. Los costos son compartidos. Esto no está bien regulado legalmente en Colombia, pero sí hay una buena comunicación entre los padres, se puede dar. Este sería el ideal del ser. Que los padres cumplan con las responsabilidades y asuman todos los gastos del menor mientras comparten con él. Eso sí, todo debe estar en acta de conciliación. Pregunta: ¿qué pasa cuando los dejan todo en palabras? La plata que no se paga y se deja de dar comienza a sumar intereses del 6% legal anual. En estos casos son demandas ejecutivas, embargos, igual que cualquier otra obligación. Se envían documentos para restricción de la salida del país y por la vía penal de la inasistencia alimentaria. Existe un cúmulo de mecanismos para tratar de obligar al padre a ser responsable. Imagínate el embargar el 50% de los salarios en las empresas que se dan cuenta que los empleados tienen estos temas judiciales. Ojo, no tener trabajo no es causal para decir que no se tiene cómo pagar los alimentos. Consecuencias jurídicas, las hay todas. Primero, hay un proceso ejecutivo que se embargan primero los bienes
y luego los salarios. Luego el tema de la inasistencia alimentaria del artículo 233 del Código Penal, que ya es una sanción penal muy peligrosa para las personas. Solo se puede salvar de estas demandas en el caso que especifique la justa causa del por qué no. La denuncia penal ante la Fiscalía del cónyuge, padre o madre que esté incumpliendo con el menor, se le dictamina una pena y no es excarcelable, ni es objeto de negociación. Y ya se ha dicho que por no tener trabajo no significa justa causa para no pagar los alimentos. Un ejemplo de justa causa es el padre que se encuentra en estado de coma y esa circunstancia le impide pagar. A ese sí está eximido de responder por los alimentos. El día de hoy quiero preguntarte qué piensas sobre el siguiente tema. ¿Qué no se debe de decir en las redes sociales? Lo repito, porque a todos nos aqueja las cosas que encontramos en redes sociales. ¿Qué no se debe decir en las redes sociales? Quiero saber tu opinión y poderlo leer en los comentarios debajo del video. ¿Cuáles son esas cosas que tú consideras no se deben de decir en las redes sociales? Opina. Para mí un claro ejemplo es evitar los debates, lo que es el tema debates filosóficos, religiosos, de sexo, de política o de difamar a personas o a empresas. Eso para mí son temas que no se deben de tratar en las redes sociales. Recuerda activar la campanita y suscríbete para seguir conectado a nuestros tips. Ahora me gustaría aclarar que los padrinos tienen más bien es una obligación moral, no pecuniaria. Si el padrastro dio el apellido, o sea un tema legal de adopción, entonces sí se hace todo el tema legal y el padre debe alimentos al hijo y el hijo debe alimentos al padre. Recuerda que a esto vamos a la conciliación, para que eso que él dijo, el papá, yo le doy tanto, si se cumpla y no se quede como siempre en palabras sin llegar a nada. Denuncie ante la fiscalía, pierda el miedo y la pereza. Recuerde que su hijo que tanto ama también tiene derechos y usted es la persona que lo representa legalmente. Una recomendación que les hago es ir a los centros de conciliación de las universidades que tengan facultad de Derecho, vayan al Instituto de Bienestar Familiar y consulten los consultorios jurídicos que hay en todos los departamentos. Hemos llegado una vez más al final de nuestro querido programa. Gracias amigos, soy John Freddy Tamayo, tu abogado especializado en tips. Despierta tu corazón.